¿Seguimos con los casos clínicos o hacemos alguna pausa para la discusión? Si hay alguna pregunta, nada más. Fernando. Cuando este tipo de, sobre todo para lo de las células limbares, aquí contamos con el Centro Estatal de Trasplantes, como bien sabes, y al momento en el que obtenemos el tejido de la córnea, queda el rodete del donador. ¿Cuánto tiempo es recomendable? Si a nosotros tenemos el tejido donado y la toma fue aproximadamente 4 días o 3 días antes, ¿qué es lo que se tardan en realizar los estudios de sangre? ¿Cuánto tiempo nos puede servir ese limbo para que podamos colocarlo sobre la membrana amniótica? Porque, supongo que ahí en Alconde sí ya lo tienen cultivado, pero nosotros acá tenemos esa posibilidad que podríamos utilizar. Sí, es complicado porque las stem cells son excesivamente delicadas, ¿no? Entonces, en lo que refiere a literatura, es decir, no es aplicable a todos los casos, pero en promedio, 3-4 días de conservación, de preservación, tendrías que utilizar ese rodete para poderlo trasplantar con el fin de llevarse injertos queratolímbicos. Más de eso no tiene caso, ya están muertas y no te va a servir para nada. Entonces, generalmente se prefiere utilizar la del ojo contralateral, aunque es controversial, ¿no? Porque finalmente también estás quitándole, dependiendo la patología que tenga, ¿no? Si es una cuestión sistémica, pues estaría completamente contraindicado. En ese caso tendrías que utilizar otro tipo de trasplante, que es el de algún familiar, ¿no? Pero sí, tal vez el ideal sería el injerto del otro ojo, el ojo contralateral, o si puedes tener un injerto de alguien que lo duena, pero por lo menos 3 mínimo, bueno, más bien máximo 3 o 4 días de preservación sería el límite máximo para poder utilizar ese botón o ese injerto. ¿Alguna otra duda? Adelante. Esas capas iguales, estroma hacia abajo, epitelio hacia arriba, ¿todas? No, normalmente las primeras capas que son para llenar el defecto, se encuentra al revés, es decir, con el estroma hacia abajo y el epitelio hacia arriba, al revés, el epitelio hacia abajo y el estroma hacia arriba, la última capa es con el epitelio hacia arriba y el estroma hacia abajo, porque es como un sándwich, tiene 2 capas, tiene 2 funciones diferentes, una es rellenar el defecto y la otra es favorecer el crecimiento epitelial por encima del defecto, dependiendo de la profundidad del defecto. Alex. Sí, ahí, si estamos hablando de que el área membranal, ¿no? El área membranal abajo, el área epitelial arriba. El área membranal, cuando tú la volteas, básicamente estás utilizando la membrana como un parche, procesos antiinflamatorios. Cuando pones el área epitelial, membranal hacia abajo, como un sustrato. Entonces, cuando tú vas a rellenar, por decirlo así, un defecto epitelial, no más de 2.1, esto fue lo que publicamos en 2005 en Washington, en el Mundial, de córnea. No importa realmente cómo la pongas. Ahora, ¿cuántas capas pusimos? Nosotros hicimos y estandarizamos a 3 capas. Más de 3 capas empiezas a tener un problema específico técnico, ¿no? Que es, pasa tu sutura a través de 4 o 5, ¿no? Y lo que empezamos a hacer es, al principio lo queríamos hacer como en hexágono, ¿no? Así muy, muy fancy el asunto, y era difícil movilizarla. Entonces lo que empezamos a hacer es en cuadrados, un cuadrado. ¿Y qué es lo que hacíamos? El cuadrado lo rotábamos, entonces quedaba como estrella. También lo quisimos hacer en su momento y era técnicamente difícil hasta que dijimos, ponle 1, ponle 2 encima y pásalos, ¿de acuerdo? Ahí obviamente te estás metiendo en el terreno también refractivo en córnea, pero pues es lo que menos te interesa en ese momento. Digo, esa córnea al fin y al cabo la vas a terminar quitando, pero vas a tener un sustrato. En ese sustrato viene el epitelio, migra tu epitelio y entonces cierras el defecto. Ojo, no estás generando estroma. Vas a tener un área de compactación,
Si tú ves tu córnea, tienes tus 550 micras y los ves en tu curvatura de 43, por decirlo así. Entonces vas a tener un área de compactación en la perforación. Lo único que vas a tener es un área en donde migra el epitelio, pero eso es un paliativo, ¿no? Luego vas a tener que ver qué le haces a esa córnea para poder seguir adelante. Y preguntabas sobre los injertos queratolímbicos. Tengo aproximadamente 14 años haciendo injertos queratolímbicos de ojos contralaterales y hemos estandarizado mucho el qué debes tomar y qué no debes tomar. Si tú agarras tu córnea vista de frente y le pones una cruz, vas a dividir en 4 cuadrantes. Lo ideal es que no te pases de los cuadrantes superiores e inferiores en esos meridianos. Nunca te pases de eso. Porque si de por sí tienes que hablar con el paciente y decirle voy a tomar tejido del ojo sano, la primera respuesta que tienes por parte del paciente es a ver, espérame. El que está malo y el quemado es este, ¿qué vamos a hacer con el otro? Tienes que platicar con él. Si por lo que sea no lo comprende, no lo toques. Está bien, si usted no lo comprende, ¿sí? No quiero que me toque, está usted en su derecho, no lo toques. Pero puedes hacer una expansión celular ex vivo, que al rato va a hablar el doctor Ramírez, de uno u otro tomas 1 o 2 milímetros, esa es una expansión, la pasas, la cultivas y mejoras. Sin embargo, la durabilidad de los injertos y expansiones celulares ex vivo la discutiremos en su momento, pero no es la mejor. Entonces, todo lo que hagas en ingeniería tisular ya está estandarizado, pero la realidad es que entre los años que te duran son entre 5 y 7 años. Tendrás que utilizar alguna otra cosa o lo que vayamos adelantando en tecnología con el paso de los años. Adelante. Lo ideal es, si lo agarraste la quemadura aguda en caliente, en el momento en que te llega, en ese momento. ¿Cuándo se quemó usted? Ayer. Ahorita le estamos poniendo la membrana. Mientras más abordes rápido esto, los factores antiinflamatorios van a hacer que no exista una migración celular y una respuesta inflamatoria o de queratina sobre la superficie. Ahora, viene el paciente con una quemadura, ya todo queratinizado, ya cuando quiera usted. Es decir, lo programo, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar esto, voy a quitar el otro. Ahora, la membrana está muy estandarizada ya en ese tipo de situaciones porque no la utilizamos para todo recurso y todo caso. Si tengo una queratinización de 360 grados, pues la membrana es un paliativo. En 3 meses se vuelve a vascularizar completito. Entonces ahí tengo que hacer mis mezclas, mis preparaciones, el uso de ácido transretinoico crónico, el uso de lípidos transdérmicos preparados en laboratorio. Tengo que hacer muchas cosas para preparar y recuperar la superficie. Pero por sí sola la membrana es contado lo que me va a sacar por sí sola el resultado. Es una combinación en la recuperación de la superficie. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Tenemos un par de preguntas quizá antes de pasar a infecciones que quizá no se ligue. ¿Cuáles son las indicaciones reales de la membrana amniótica? O sea, ¿cuándo es sumamente necesario? ¿Cuándo es un coadyuvante? Así preciso y práctico. O sea, ¿cuándo necesito pedir una membrana amniótica? Bueno, como vimos en la presentación, existen múltiples usos de la membrana amniótica y dependiendo también el fin que tú quieras conseguir, es como la puedes utilizar, ¿no? Como habíamos visto, muy buena en efectos epiteliales persistentes, ¿no? Como parche, sobre todo en úlceras corneales estériles, ¿no? Para cerrar ciertos defectos, ¿no? De resecciones amplias, ¿no? Y en caso de quemaduras, por ejemplo, yo creo que serían las indicaciones más importantes. Y la otra parte de la pregunta, como factor coadyuvante, puede ser, podemos utilizar las propiedades antiangiogénicas de la membrana amniótica. En las utilizaciones reales que mencionó el doctor Ollosa, se usan las propiedades antimicrobianas y antiinmunológicas. Las antiangiogénicas, que son las menores pero muy importantes, nos pueden ayudar como factor coadyuvante probablemente
en un injerto conjuntival, en un defecto conjuntival, por ejemplo, en cirugía de pterigión, aunque ya está comprobado que no disminuye la tasa de recidiva el uso de injerto de membrana amniótica contra autoinjerto conjuntival. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene una conjuntiva superior tratada por una cirugía filtrante de glaucoma y no podemos tomar, o va a ser tratado, o el paciente ya tiene un nervio óptico sospechoso de glaucoma que no queremos tocar la conjuntiva superior, vale la pena usar la membrana amniótica como injerto, pero no, la membrana amniótica no disminuye la tasa de recidiva está asociada con la técnica, no con el tipo de injerto. Y también la membrana amniótica sirve como factor coadyuvante para evitar los DELENS en este tipo de cirugía que adelgaza la córnea. Ahí, ahorita mencionaron el factor bacteriostático. La membrana amniótica no es un sustrato que podamos utilizar como no sustituye. O no sustituye a un antibiótico, ¿no? En el año 2000, cuando empezamos a estandarizar en el instituto el uso de la membrana, obviamente al principio pues lo usábamos como sustrato, como parche. Sin embargo, cuando nos llegaban las úlceras corneales, había un proceso de lisis en el área del estroma, y lo que platicábamos en las máximas de la superficie, que también nos llevamos una década en estandarizarlos, poníamos la membrana y decíamos, curiosamente, en algunos nos funcionan y en algunos no. Entonces empezamos a poner más atención y empezamos a hacer protocolos. Y se llegó ya a la estandarización en el Instituto de Oftalmología, en donde tenemos un proceso infeccioso, y lo que vamos a hacer es, yo le doy toda la carga de antibióticos, lo que tenga yo que darle. Si a los 15 días, dependiendo de la patología y si se está alisando más o menos, si a los 15 días, entre 10 y 15 días en promedio, de acuerdo a la patología, no tengo respuesta, puedo utilizar la membrana, y con los factores bacteriostáticos puede acelerar la cicatrización. No estamos hablando de que pueda eliminar el bicho, es bacteriostático, no bactericida. Lo que va a hacer es coalescer, y entonces al aumentar el factor cicatrizal, estandarizamos esto, y hay que seguir con toda la carga de antibióticos. No quiere decir que la membrana me lo va a quitar como un procedimiento antibiótico como tal, ¿no? Perfecto. Y bueno, por último de este bloque, ¿alguien tiene alguna otra pregunta de la audiencia? Perdón. Fer, sí. En el siguiente módulo hay una plática de eso. Sí, quizá vale la pena esperar, porque se va a hablar a detalle. Quisiera cambiarla, porque quizá la más difícil pregunta de membrana amniótica es, ¿qué es mejor, liofilizado o criopreservada? Definitivamente, y te la contesto a la de ya, la criopreservada. Digo, vuelvo al año 2000, cuando estábamos haciendo todos los protocolos. Del año 2000 al 2004, en la institución, aproximadamente se hicieron sobre 438 procedimientos con membrana amniótica. Se empezó a estandarizar para que usáramos esto y adquirir nuestra propia experiencia. Nos quedamos sin membrana durante 6 meses por cuestiones de reglamentación, y entonces hicimos el contacto con esta empresa con la membrana deshidratada. Hicimos ese contacto, importamos aproximadamente 50 tejidos. Con lo que estábamos utilizando con la criopreservación, ya estandarizado durante esos 4 años, utilizamos la deshidratada. Se discutieron protocolos con la empresa Oncotechnologies, y se le informó después de esa importación de 48, 50 tejidos, que teníamos dentro de lo que ya habíamos estandarizado un 90 a 92% de no buen resultado. Se le informó a la compañía nos dijo, es que no creemos porque lo hemos probado aquí y allá. Y dijimos, bueno, nosotros en criopreservación 80 grados bajo cero tenemos resultados y estamos haciendo exactamente lo mismo, no cambiamos nada y no nos está funcionando. Obviamente después de esos 50 tejidos
Y eso porque los habíamos importado pensando en que era lo mismo, porque así nos habían dado la idea, y las publicaciones que ellos tenían decían que era lo mismo. A nosotros no nos funcionó, en nuestra experiencia no nos funcionó, la dejamos de importar en su momento, arreglamos las situaciones de COFEPRIS y esto, y volvimos a utilizar la membrana. Pero en nuestras manos no es un buen resultado. Vi que, bueno, tenemos 2 o 3 casos clínicos y discutimos. Ahora cambia un giro grande hacia infecciones, vamos un par de casos clínicos y una mesa de discusión también breve, si se quieren quedar.